Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a la clase 7 de las prácticas profesionalizante 1 de primer año de la Tecnicatura Superior en Economía Social para el Desarrollo Local del IES Estanislao Maldones, extensión áulica de La Merced. Bien, vamos a poner la clase. Muy bien. Entonces, estamos en la clase, en la ronda de trabajo 2, herramientas de visualización temporal y genealogía crítica, en el plan de búsqueda 2. Es el último plan de búsqueda, digamos, la última parte de este trabajo. La siguiente clase vamos a estar desarrollando el foro y el trabajo en el aula. Bien, vamos a ver líneas de tiempo y líneas de vida. En realidad vamos a hacer una introducción a esto, a la línea de tiempo y línea de vida, porque después lo vamos a ver en la clase, en el aula, vamos a estar viendo esto. Bien, básicamente la idea de la genealogía crítica tiene que ver con esto de entender, digamos, comprender a través de representaciones gráficas y de alguna manera a través de relatos, expresiones y representaciones, ¿no? Vamos a tratar de entender por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos pasa no es algo casual, no es una casualidad, no es el destino, el karma, ¿no? Tampoco es un castigo de Dios, no es una fatalidad divina o lo que sea, sino que lo que nos pasa está relacionado con digamos, una correlación o una correlación de hechos y de sucesos que tienen que ver con los juegos, con el juego social y con el juego del poder, como ya lo vimos en otra oportunidad. Vamos a tratar de hacer una lectura sintética de estos últimos años para tenerlo presente cuando en la clase siguiente, en el aula ya, hagamos la práctica de la línea del tiempo, ¿no? O sea, lo que vamos a estar haciendo es, vamos a tratar de dilucidar la historia económica del territorio a partir de las historias laborales de sus habitantes. Y entonces, bueno, lo que entendemos es, vamos a tratar de entender es por qué estamos como estamos, por qué nos pasa lo que nos pasa, y no pasa otra cosa, digamos. Y en eso vamos a hacer una lectura sintética de los últimos años, de los últimos siglos, si se quiere. Digamos, vamos a tratar de actualizar algún diagnóstico, no vamos a llegar a estos últimos años, pero sí entender un poco cuáles son los procesos históricos que se vienen dando a nivel global y a nivel del país. Después veremos a nivel provincial y a nivel local. Digamos que lo primero que tenemos que decir es que el surgimiento del país, el nacimiento, en el origen, donde ocurren un triple genocidio, ¿no? En primer lugar, el genocidio de los pueblos originarios, que tiene distintos ciclos de muerte y de exterminio, pero que el último, digamos, uno de los últimos, el del mediados del siglo XIX, es al mismo tiempo que se crea el Estado-Nación, la Argentina como Estado-Nación. Hoy se configura el Estado-Nación argentino. Entonces, ese es un primer genocidio. El segundo genocidio fue el genocidio del gaucho, ¿no? De los habitantes originarios del interior, sobre todo del interior profundo, de lugares que habían sido centrales, como es el que estamos nosotros en Catamarca, o en general de todo el NOA, territorios centrales en el desarrollo y el surgimiento del país, terminan siendo masacrados, digamos, con los últimos caudillos federales, entre ellos Felipe Varela.
Y vinculado a esto también, el genocidio de la Guerra del Paraguay, que sí fue también el genocidio de los pueblos afroamericanos en el territorio argentino, gran parte de ellos. Entonces, ese triple genocidio configura un país, el nacimiento de un país que nace mirando al exterior, mirando hacia afuera, mirando a Europa, básicamente, ¿no? Ese país que añora lo que nunca llegó a ser, que es, o que en todo caso llegó a ser solamente Buenos Aires, que es esa civilización, entre comillas, culta, entre comillas, avanzada, entre comillas, moderna, ¿no? Pero donde no había ningún rasgo del original. Eso fue lo que da origen al país y a un modelo de desarrollo que básicamente tiene que ver con el modelo agroexportador. O sea, para mediados y fines del siglo, digamos, para 1880, Argentina era un territorio ávido por recibir extranjeros, migrantes, europeos, por un lado, y por otro lado había tenido, digamos, se habían hecho y se habían configurado grandes esfuerzos para la unificación cultural del país a partir de lo que fue la extensión de la escolaridad primaria. La escuela primaria nace para civilizar a los pueblos, unificarlos culturalmente, y así nace la escuela, que es de carácter universal. No así la secundaria, que básicamente tenía que ver con la formación de la élite gobernante. Bueno, entonces ese modelo agroexportador le da todo el poder a la pampa húmeda y al puerto de Buenos Aires y retrasa el desarrollo de los pueblos de la periferia, digamos, de lo que va a ser después la periferia, y que hacia fines del siglo XIX se constituye en lo que después se denominan las economías regionales, las economías del azúcar, de la vid, del tabaco, del algodón, del tanino, bueno, posteriormente de la manzana, de las frutas, del limón, de las naranjas, digamos, economías regionales que son economías extrapampeanas. Pero digamos que el núcleo productivo era la pampa húmeda, digamos que abarcaba una parte de Buenos Aires, la parte norte de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, parte de Entre Ríos, parte de Santa Fe, la parte sur de Santa Fe, parte de Córdoba, este de Córdoba, y eso constituía lo que fue la Pampa Gringa, la Pampa que recibió la migración europea a través de compañías colonizadoras, o sea, compañías que estaban especializadas en traer gente de Europa. Esto lo vamos a ver mejor en la materia Economía Social 2 el año que viene. Vamos a estar viendo básicamente lo que son el asociativismo agrario del siglo XX, y el primer hito de organización de los sectores populares como forma organizativa gremial de los trabajadores del campo, el grito de Alcorta en la década del 20. Bien, el primer modelo que tiene nuestro país, ya constituido como Argentina, es el modelo agroexportador. O sea, producir cueros, después salar la carne y consumirla internamente, pero bueno, después se va complejizando y del cuero se pasa a la carne, a los frigoríficos ingleses y a la agricultura, producir para exportar materia prima e importar productos elaborados. De hecho,
bueno, se cuenta que se exportaba seda y se importaban pañuelos, por ejemplo, ¿no? Bien, y eso hay muchos ejemplos de ese tipo. Entonces ese fue el primer modelo, un modelo que entra en crisis con la crisis precisamente de 1929-1930, la crisis del 30, que bueno, que el año que viene lo vamos a estar viendo un poquito mejor. A partir de 1920 comienza algún proceso temprano de industrialización que se complejiza hacia 1930, 1940, y en 1940 ya había una industria incipiente más de armadurías y de talleres metalúrgicos básicos, y con la llegada del peronismo, digamos, en 1945, comienza un periodo de fuerte industrialización y un cambio de un modelo, ¿no? Un cambio fuerte del modelo de desarrollo de Argentina, que pasa de el modelo agroexportador a un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? O sea, Argentina se va industrializando, básicamente a partir del esfuerzo, digamos, en las dos guerras mundiales significaron un esfuerzo importante de necesidad de provisiones y de insumos, y eso hizo que Argentina vaya avanzando en procesos de industrialización, sustituyendo las importaciones, produciéndolas acá adentro, en el país. También trayendo tecnología de afuera y desarrollando a su vez tecnología acá. Esto de entre 1945 y 1975 se da un fuerte proceso de industrialización, con no solo industria liviana, como era hasta el 1940, 45, sino además la industria pesada, el acero, y otras industrias que son industrias básicas, base para toda la industria, ¿no? Industrias química, petroquímica, etc. Entonces, ya hacia 1974 teníamos que la pobreza, acá, bueno, hay diferentes formas de medición de la pobreza, pero digamos básicamente que la pobreza medida por línea de pobreza era de un 4,7%, la indigencia un 2,1%, el nivel de indigencia, o sea, pobreza es los que están por abajo de la línea básica necesaria para poder vivir, indigencia ya es por debajo de la línea de alimentos. La desocupación estaba en el 2,7%, lo cual es nada, eso significa simplemente una desocupación friccional, o sea, del cambio de ocupación. La deuda externa era de $6.000 aproximadamente, y la diferencia entre los ingresos de los más ricos y los más pobres era de 12 veces. En el 2004, 30 años después, teníamos pobreza 47,8%, probablemente con una metodología distinta de medición, indigencia 20,5%, ¿no? Teníamos 10 veces más pobreza, 10 veces más indigencia, desocupación 15%, ya una desocupación muy importante. Catamarca llegó a tener en el 2003 25% de desocupación. La deuda externa había pasado de $6.000 millones a $186.000 millones, y la diferencia entre los más ricos y los más pobres era de 50 veces. Para el 2014 teníamos, la pobreza había bajado al 19,4%, medido por institutos de estadísticas de las provincias, no por el INDEC. La indigencia era del 4,5%, la desocupación era del 6,9%, y acá también hubo un cambio de metodología de nuevo para medir la desocupación en el 2002. La deuda externa era de 150.000 millones de pesos, había bajado, y la diferencia entre los ricos y los más pobres era de 13 veces. Con lo cual, en relación a, por ejemplo, la participación en el Producto Bruto Interno, o sea, en la distribución del ingreso interna entre el 10% más rico y el
el 10% más pobre era así. En el 74, el 10% más rico se llevaba el 28,15% del ingreso, o sea, de toda la riqueza que había en el país, de todo lo que la riqueza producida en el país. El 10% más rico se llevaba el 28,15% y el 10% más pobre el 2,25%. De eso se pasa en 30 años después, 2004, el 10% más rico 37,4% y el 10% más pobre 1,4%. 10 años después queda prácticamente igual, el 10% más rico se llevaba solo el 31,3%, había bajado un poco, y el 10% más pobre el 1,4%, igual que en el 2004. Esto significaba, esto tiene que ver con la distribución del ingreso, cómo se distribuye el ingreso en la sociedad, entre los deciles de la sociedad, ¿no? Cuanto menos se llevan los más ricos y más se llevan los más pobres, más homogéneo, digamos, es la distribución del ingreso. ¿Cómo podemos explicar este proceso? ¿Qué pasó entre el 74 y el 2004? ¿Qué fue lo que ocurrió entre el 74 y el 2004? ¿No? Esto es lo que nos preocupa, nos tiene que preocupar. ¿Qué pasó para que haya este salto? O sea, estamos hablando de un país distinto, totalmente distinto, ¿no? O sea, un país que había estado, había hecho un largo proceso de 30 años de sustitución de importaciones, de repente lo que podemos decir es que en 1976 hubo un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado es ya una política de shock. Un golpe de Estado que además no era un golpe de Estado así nomás, era un golpe de Estado que encarcelaba, desaparecía, torturaba. Fue un golpe de Estado del más terribles que hubo en Argentina, el más terrible que hubo en Argentina, pero además uno de los más terribles en esta etapa de la historia mundial. Entonces, lo que podemos decir que vamos a tratar de ir un poquito más rápido, pero lo que podemos decir que ese golpe de Estado impone un shock económico también. No solamente un shock político, un shock en el cuero, en la carne, en los cuerpos de las personas, sino además, y de las organizaciones, de las instituciones, sino además un shock económico, y se implanta en Argentina un modelo neoliberal. Hay un cambio de modelo económico hacia un modelo neoliberal, que tiene sus características y la vamos a ver rápidamente. Entonces, durante esos años se vio un fuerte proceso de cambios sociales, culturales y económicos al que se denominó como pensamiento único, globalización, mundialización de los mercados, caída de las ideologías, y, digamos, lo que podemos ver es que hay 3 sucesos que ocurren simultáneamente en la misma época, en esos años, en la mayoría de los pueblos de América Latina. Ocurren, digamos, en los años 70, hay 11 golpes militares en el mismo periodo en toda América Latina, orquestados a través de Estados Unidos por medio de la doctrina de la seguridad nacional. Se implanta también un plan que le llaman Plan Cóndor, que es un plan continental, y en la Escuela de las Américas, que era un centro de formación de los Estados Unidos, donde se formaban las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares y de seguridad de todos los países. En los años 80, la vuelta a una democracia es una democracia restringida por la deuda externa, o sea, el proceso de endeudamiento, con políticas económicas dirigidas por los organismos de control internacional, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y esto va sucediendo en todos los países, ¿no? O sea, en los 80, digamos, los primeros que caen en la crisis de la deuda externa es México, después cae Argentina también, y esas crisis restringen las capacidades de decisión de los pueblos. En los 90 también se impone lo que vamos a ver como el consenso de Washington, y se extienden las privatizaciones de la mayoría de las empresas nacionales,
incluyendo aquellas que son vitales como la telefonía, el correo, la energía, el agua, el petróleo, el gas, los ferrocarriles, la aviación, los puertos, las compañías fluviales y marítimas, los bancos provinciales, también la industria pesada, mucho de la industria pesada que estaba en manos del Estado pasa a ser privada. Digamos que esto no fue casual que pasó en todo el continente a la vez, sino que esto fue un programa que fue implementado por organismos multilaterales como la ONU, la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, o sea, lo que va a ser, o sea, los acuerdos de las GATT, que después van a ser la Organización Mundial del Comercio, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. O sea, la injerencia de países extranjeros y otros poderes fácticos, las grandes potencias internacionales, lo que podemos llamar como grandes potencias internacionales, en Argentina y en América Latina fue conocido como el modelo neoliberal del consenso de Washington. Algunas medidas tomadas a partir de este programa, que se daba como una receta para todos los países, fue la desregulación de la economía y de los mercados, la liberalización de los mercados, la liberalización financiera y comercial, o sea, la apertura de los países, la apertura financiera y comercial para el libre juego y la libre movilidad de capitales y la libre movilidad de bienes, o sea, con la reducción o anulación de la protección a las pequeñas y medianas empresas, y la constitución de grandes grupos transnacionales, mejor dicho. Por otro lado, la privatización de las empresas públicas de servicio de uso económico masivo y productivas estratégicas, la telefonía, el gas, la electricidad, o sea, eso que nosotros podemos denominar también como monopolios naturales, o sea, servicios que son naturalmente monopólicos, que no pueden ser de otra forma, y que pasaron a estar en manos de privados, que podían ponerle cualquier precio y obtener cualquier renta a partir de eso, ¿no? La privatización y reconcentración de empresas de comunicación y de medios productores de contenidos, ¿no? También las empresas de medios masivos de comunicación y todas las productoras de contenidos fueron privatizadas. La flexibilización laboral, ¿no? Los cambios profundos en la legislación laboral, reducción de la estabilidad en los puestos de trabajo, la baja de los costos de contratación y la posibilidad de despidos, la negociación salarial con base en incrementos de productividad, la disminución de las responsabilidades del empleador frente a accidentes laborales, la privatización del sistema previsional y la desregulación del sistema de obras sociales que interesaba a la inversión financiera. Por otro lado, bueno, también la concentración de la propiedad de la producción agropecuaria, dejando de producir los alimentos básicos, vulnerabilidad alimentaria por el incremento desmedido de la producción de la soja, o sea, la extensión de la frontera agrícola, ¿no? El avance con la soja transgénica y la expansión de la frontera agrícola a lugares, a territorios que son ecológicamente muy frágiles, acompañado de lo que se llama un paquete tecnológico que incluye agrotóxicos y que compite, digamos, en el territorio con otras producciones que son de consumo interno, ¿no? Entonces, hay una distorsión en las producciones locales, se produce para el comercio externo, pero no se producen los bienes necesarios para la vida de las personas del territorio. Bueno, y por lo tanto también se produce una reducción de cientos de miles de chacareros y minifundistas en las diversas regiones, ¿no? Entonces, con la idea esta de llegar a una agricultura sin agricultores. Bueno, después tenemos también la reprogramación permanente de la deuda externa con aumentos permanentes en los montos, digamos, cumplimiento de pagos y tasas de interés crecientes, expresadas, bueno, por supuesto, en dólares, y con calificadoras de riesgo de países que extorsionan digamos, sirven para extorsionar a los países. De tal manera de que no logran calificar
bien si no se cumplen con determinadas políticas, si no se aplican determinadas políticas que nada tiene que ver con el compromiso de pago. Tienen que ver la mayoría de las veces con intereses particulares de grupos corporativos. Por otro lado, bueno, el tema del recorte del gasto público y ajuste, ¿no? O sea, la disciplina fiscal, obtener un superávit fiscal a costa de reducir gastos fundamentales como la salud, la educación, también expulsar empleados públicos, como sucedió en la década del 90. Esto, digamos, el ajuste era necesario para poder obtener los recursos necesarios para pagar las rentas de las grandes corporaciones y permitir también que las corporaciones fuguen sus capitales al exterior. Después tenemos también los cambios en los ejes de la política pública dirigida por organismos internacionales, lo que ya dijimos, ¿no? La manipulación, la extorsión y la manipulación de la política pública por parte de organismos multilaterales, bueno, en pos de adaptarse a la globalización. De alguna forma, el cambio de un Estado promotor del desarrollo y la redistribución a solo ser el Estado el administrador, digamos, el gestor de las funciones básicas, que las denominan así, que tienen que ver básicamente con la salud, la educación, no toda la salud, no, digamos, la salud básica, la educación básica, y garantizar la seguridad básica, porque hay también propuestas de privatización de las relaciones del derecho. Cambios en las políticas sociales, se eliminan los programas de promoción de oportunidades para todos, o sea, los programas universales cambian hacia programas focalizados, donde se focaliza solamente en una población que es estigmatizada por la política pública. Creación de una fe ciega al credo del mercado total. El credo del mercado total es este credo que dice, todo se puede comprar, todo está en venta, ¿no? Y básicamente lo que dice es que todo se puede resolver con la ley de la oferta y la demanda, con las leyes del mercado, con el mecanismo básico de precios. Por eso todo tiene un precio. Se pensaba que esto en el largo plazo, iba a eliminar los desequilibrios sociales, y bueno, y esto no funcionó, digamos, al decir de Keynes, decía, bueno, en el largo plazo todos estamos muertos, y Alfonsín, el expresidente Alfonsín, también decía, la estabilidad que se ha logrado en la década del 90 es la estabilidad de los cementerios, ¿no? Digamos que muy tempranamente se presentan los desequilibrios sociales y la utopía neoliberal, la utopía neoliberal del goteo, del derrame, bueno, el derrame nunca llega, ¿no? El goteo, la idea es que hay que crecer y ese crecimiento en algún momento va a derramar al resto de la sociedad. Bueno, eso nunca pasa, no derrama, al contrario, se va concentrando y se va centralizando cada vez más. Por otro lado, se instala también desde los 70, desde el golpe militar, una campaña que afirma la ineficiencia del Estado como administrador y, por otro lado, las bondades del mercado en la asignación justa y eficaz de los recursos, lo que dije un poco también del mercado total, tiene que ver con eso. Bueno, esto trajo consecuencias del modelo neoliberal. Por un lado, la exclusión social, se aceleró el proceso de concentración económica en unos pocos, que generó los índices de pobreza, indigencia y desocupación más altos de nuestra historia. ¿No? Pensemos que esto se va cada vez empeorando, vienen sucesivas crisis. La crisis del 89, 88, 89, 90, la crisis de la hiperinflación, esa fue la crisis de la hiperinflación, después la crisis del 98, 99, 2000, 2001, que estalla el 20 de diciembre del 2001, que es la crisis de la hiperdesocupación. Entonces, hay sucesivas crisis, digamos que desde 1995 se generan y se van, se crea, digamos, y se van
impulsando en todo el país varios procesos importantes, como por ejemplo, el proceso de los clubes de trueque, por un lado, ¿no? Entonces, y otro que llegaron a ocupar 6 millones de personas, llegaron a participar de las ferias de trueque en todo el país. Por otro lado, también los movimientos piqueteros que nacen con Cutravilcó, entiendo que también por ahí, por los mismos años 95, 96, 97, y también las fábricas recuperadas, el movimiento de fábricas recuperadas, las fábricas que cerraban y que los trabajadores tomaban la fábrica y la ponían a funcionar. Esto también lo vamos a ver el año que viene. Bueno, desnacionalización generalizada del aparato productivo en distinto grado, ¿no? de las más importantes actividades, que pasan a ser controladas en alta proporción desde el exterior. Desindustrialización, multinacionales copan el mercado, los grandes grupos de capitales nacionales se concentran y transnacionalizan. Sobredimensionamiento del capital financiero y su lógica de acumulación, con alto grado de concentración y luego su extranjerización, o sea, del capital financiero de los bancos, ¿no? Con desnacionalización de los seguros y reaseguros, de los sistemas de las compañías de seguros, aseguradoras y de las compañías reaseguradoras, que son las que aseguran las compañías aseguradoras, se extranjerizan. Bueno, enorme e impagable deuda externa pública y privada, mucho, y mucho dinero de argentinos residentes en el exterior, o sea, fuga de capitales, ¿no? Deuda externa, pública y fuga de capitales, inseguridad y precariedad laboral, exclusión de los trabajadores dejándolos sin poder participar en el proceso de producción. Por lo tanto, el trabajador no tiene acceso a garantías como son los aportes jubilatorios, cobertura de enfermedades o por accidente, otras. O sea, hay una pérdida de garantías sociales, deterioro de la salud y de la educación, ¿no? Salud y educación escasa, de baja calidad. Y por otro lado, hay una privatización de estos servicios de la educación, de la salud, empobrecimiento, concentración de la población empobrecida, en condiciones marginales, en territorios marginales. O sea, los territorios marginales son ocupados por poblaciones, o sea, la crisis habitacional hace que los pobres busquen dónde habitar, qué lugar habitar, y van a buscar lugares que son marginales, ¿no? Que son los que quedan libres. Bueno, se acrecenta la violencia, la delincuencia como consecuencia de las violencias del mercado. La violencia del mercado genera violencia de sectores sociales. Los problemas de adicciones, no pocas veces empujados por el hambre y las desigualdades sociales, pero estos problemas son transversales a toda la sociedad, ¿no? Depredación de los recursos naturales, destrucción del medio ambiente, recolonización y reprimarización de la economía. O sea, pasamos a ser de nuevo una colonia. Las riquezas naturales pasan a ser las joyas empeñadas de la modernización. Los territorios ricos son territorios de sacrificio para hacer frente al pago de una deuda ilegítima. Las riquezas naturales pasan a ser un producto de empeño en garantía por las deudas tomadas ilegalmente, injustamente, ilegítimamente. A la vez de que se da todo esto, en lo económico también en lo político se da una crisis de representación por debilitamiento de los partidos históricos y de los partidos de masas. Entonces, de esta forma, la política se reduce a una oferta de candidatos en exhibición, ¿no? En tanto, los ciudadanos se volvieron consumidores y dejaron de producir la política, de trabajar para generar la política. Los partidos tradicionales se convierten en empresas políticas, se reemplaza la militancia por profesionales rentados, estamos hablando de la década del 90, ¿no? Por profesionales rentados y ñoquis. Hay retornos, venta de servicios a lobistas, costosas campañas con financiamiento privado, despolitización mercantilizada, contrato de publicitarios, empresas publicitarias y de expertos de marketing para campañas. Se percibe todo esto
todo esto como un campo, un ámbito de corrupción y de negociados, especialmente la dependencia creciente y irresponsable también del Poder Judicial con los poderes fácticos. Pero hay que decir que todo esto no se da sin antes la corrupción, digamos, de las estructuras económicas del país. Estamos hablando de la década del 90. Hay una pérdida de sentido de pertenencia a la comunidad, una falta de participación, una ruptura de los procesos de construcción colectiva. Ya no hay formas de construcción colectiva. Pero, bueno, como ese espacio de construcción no puede quedar vacío, alguien tiene que generar contenidos, alguien tiene que generar contenidos para la política, digamos. Ese lugar muchas veces fue ocupado por una tecnocracia, ¿no? O por una ingeniería social de instituciones de gobierno. Son los think tank que se arrogaron la tarea de proponer y administrar el destino común desde los institutos especializados fundados y mantenidos desde la clase política, entre comillas, ponemos esto porque no es que haya una clase política así, pero una clase política que es propia y también es extranjera, que también viene de afuera, ¿no? Se sustituyen los ciudadanos, que son desplazados de la participación directa de los partidos políticos, se sustituyen por fundaciones, como por ejemplo la Fundación Grupo Sofía, la Fundación CIPEC, la Fundación Creer y Crecer, la Fundación Pensar, la Fundación Formar, FUNDEP, Fundación CEPLA, Fundación ALEM, etc. O sea, estos grupos de pensamiento reemplazan las tareas de los dirigentes y las tareas de los militantes de los partidos. Entonces generan políticas, ideas políticas, generan políticas y generan también, desde una tecnocracia, generan un deber ser y un deber hacer. La crisis de representación de los partidos y poco después de los propios políticos generaron el surgimiento de movimientos sociales, ¿no? Como ya dijimos, a mediados de la década de los 90, comienzan a surgir movimientos sociales como los piqueteros, las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, las redes de trueque, los ahorristas expropiados, las asociaciones barriales y productores agrarios familiares, y algunos de los cuales plantearon plataformas reivindicativas definidas como, o sea, autodefinidas, digamos, como no políticas. En cambio, caminan hacia nuevas formas de hacer política. Algunas subsisten, otras han fracasado, otras fueron cooptadas por sectores partidarios o intereses singulares. Bueno, por otro lado, hay un mundo también de ONGs, de asociaciones civiles, que surgen también en los 90, fines de los 80, que conforman el llamado tercer sector, ese surge en los 90, y también algunas de estas fundaciones y organizaciones vinculadas a empresas, también reivindican su carácter apolítico, pero resultan funcionales a un modelo económico de despolitización, tanto, bueno, que tienden a descomprimir las tensiones generadas por el deterioro social y los reclamos sociales. De alguna manera es lo que podríamos llamar la privatización de la acción social, ¿no? La privatización de la acción social se da a través de estas organizaciones, quizás la más paradigmática en esto es la Cáritas de la Iglesia Católica, pero hay muchas otras organizaciones que de alguna manera lo que hacen es privatizar la acción social. Bueno, algo sucedió en el 2003, o sea, ustedes saben después la crisis del 2001, fue una crisis básicamente vinculada a la estrangulación, digamos, de la economía a partir del proyecto de 1 a 1, de equiparar la moneda argentina con el dólar estadounidense, y la estrangulación que provocó el hecho de que la economía argentina obviamente no crece y por otro lado no tiene la mejora en la productividad similar a la que tiene Estados Unidos, y entonces eso generó que de a poco la economía argentina se fuera estrangulando, no haya circulación de dinero en la calle, y
y sucede una crisis de falta de liquidez, que ya comienza, digamos, en el 95, pero que se siente muy fuerte en el 98, logran llevarla hasta las elecciones, bueno, le explota al presidente de la Rúa en el 2001 con, digamos, y con un proyecto que es una continuación del proyecto neoliberal, ¿no? A partir de esa crisis, en el 2002, se generan cambios estructurales, básicamente el cambio de la paridad y la libre y digamos, la flotación en un margen de movimiento de la divisa norteamericana respecto del peso. Pero bueno, hubo una devaluación muy, muy fuerte inicial y después algunas correcciones, lo que generó que la economía argentina se vuelva rápidamente muy productiva respecto del exterior. O sea, al haber una devaluación, se genera un efecto de lo que se puede denominar como una competitividad espúrea. Es la competitividad precio, la competitividad ligada al tipo de cambio. O sea, al modificarse el tipo de cambio, los productos argentinos, sobre todo los commodities, los granos, digamos, pasan a tener valores muy importantes en el mercado, digamos, para los costos argentinos. Y además de eso, hay un aumento en los precios de los commodities, lo que beneficia a los gobiernos que vienen, básicamente el gobierno de Duhalde, y luego al de Néstor Kirchner en el 2003. Ahora bien, en el 2003 hay cambios muy importantes. Básicamente, el cambio más importante es el corrimiento definitivo de la política neoliberal, ¿no? O sea, todas las premisas vinculadas al consenso de Washington y a la receta del consenso de Washington, básicamente el tema el tema más importante, el tema de el ajuste fiscal, o sea, el permanente achicamiento de los roles del Estado y del financiamiento del Estado, eso hace que Argentina tenga una política diametralmente opuesta a la que había habido desde el 76, digamos, hasta ese momento. Ahora, la discusión es esta, si existe o no un modelo kirchnerista, cuánto hay de continuidad y cuánto hay de ruptura en ese modelo o en las políticas llevadas adelante, cuáles son las líneas rectoras de ese modelo y cuáles sus contradicciones. Vamos a adelantar básicamente que hay una contradicción muy fuerte, que es que, digamos, el mecanismo de financiamiento del Estado estaba basado fundamentalmente en la producción y en el avance, en la producción de granos y en el avance de la frontera agrícola, la producción de commodities y el avance de la frontera agrícola, que son de por sí insustentables. O sea, es un modelo insustentable, es un modelo que no se puede sostener en el tiempo por los daños, por un lado el daño ecológico, pero además también porque la principal herramienta de financiamiento del Estado estaba en manos digamos, de una dirigencia opositora al gobierno. Básicamente los dueños de los pools de siembra, los pools de siembra y las empresas exportadoras de grano. Vamos a algunas medidas del gobierno kirchnerista que se alejan del neoliberalismo. Digamos, simplemente vamos a hacer un listado de medidas que son diametralmente opuestas a las políticas neoliberales y que de alguna manera se oponen también a las políticas implementadas luego por la Alianza Cambiemos, desde el 2016. Bueno, en primer lugar tenemos la política activa de derechos humanos. O sea, la política activa significa que se reiniciaron juicios que se pudieron reiniciar porque había causas que no habían sido juzgadas, básicamente las causas vinculadas, las causas que habían sido frenadas por las leyes de obediencia debida y de punto final, y digamos, hay una política fuerte del gobierno que declara inconstitucional esas medidas, permite la continuación de los procesos.
Por otro lado, la integración económica, social y política con Latinoamérica, profundización del Mercosur, ampliación con el Banco del Sur, la UNASUR, y sobre todo el rechazo del ALCA en el 2005. O sea, digamos, el ALCA es la Alianza del Libre Comercio de las Américas, propuesta por Estados Unidos, donde, bueno, la idea era hacer una zona de libre comercio en toda América Latina, lo cual, bueno, iba a perjudicar sin ningún lugar a dudas las pretensiones de una política económica libre, digamos, autónoma de nuestros países. El rechazo a la Alianza de Libre Comercio para las Américas es un hecho político muy importante que se da en Argentina, o sea, es la cumbre que se realiza acá en Argentina, y en donde es un gran triunfo, digamos, de los pueblos soberanos del sur, frente a Bush hijo en ese momento. Bueno, el presidente de los Estados Unidos. Bueno, por otro lado, también la depuración de la Corte Suprema, en parte, la Corte Suprema de Justicia, con la incorporación de figuras de capacidad y conducta intachables, la ampliación de la Corte Suprema con personas que eran insospechadas de banderías, digamos, políticas, y vinculadas, digamos, sí a pensamientos garantistas, ¿no? Contrarios a la derecha, pero digamos, sin una orientación partidaria, ¿no? Otra medida importante fue la recuperación de los aportes previsionales, muy importante, al terminar con las AFJP, las aseguradoras jubilación y pensión, la reestatización del sistema integral previsional argentino, la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? O sea, el sistema de AFJP estaba quebrado de alguna manera y el Estado se hace cargo del sistema, dándole un dinamismo muy importante a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por el cual el Estado era dueño de acciones en empresas líderes, digámoslo para decirlo rápidamente, ¿no? Y que obtenía una renta, ese fondo obtenía una renta a favor de los jubilados y pensionados, de la clase pasiva. Bueno, por otro lado, la incorporación de nuevos jubilados a través de moratorias previsionales y jubilación de trabajadoras domésticas, digamos lo que se llamó jubilación de ama de casa, pero en realidad no era de ama de casa porque cualquiera, digamos, era una moratoria que permitía que cualquiera que haya tenido años de aporte pueda jubilarse y completar los años de aporte que le faltaban, o sea, teniendo la edad, podía jubilarse y completar los años de aporte que le faltaba a partir de una moratoria y de un descuento en su haber jubilatorio. Bueno, la ley de movilidad jubilatoria, por el cual se iba renovando el haber y la jubilación, el monto de las jubilaciones. Todo eso fue un gran avance para la clase pasiva. Otro punto fue la imposición de la renta extraordinaria de las exportaciones primarias. Esto ya antes, incluso también con el gobierno de Duhalde, la imposición de retenciones agrícolas y mineras, primero retenciones agrícolas, luego también retenciones mineras, por lo cual se buscaba ajustar, digamos, el tipo de cambio de exportación, digamos, que las distorsiones dadas por los tipos de cambio no afecten los negocios, básicamente, o sea que aquellas empresas que obtenían una renta extraordinaria por una ventaja simplemente del tipo de cambio, se compensaba básicamente con una retención agrícola o minera. También la obligatoriedad de liquidar en el país las exportaciones petroleras y mineras, el control de importaciones a su vez también. La obligatoriedad de liquidar en el país las exportaciones petroleras y mineras es porque durante el neoliberalismo queda liberado la liquidación de las exportaciones. Quiere decir que las exportaciones
se podían no liquidar nunca. O sea que los fondos, o sea, el país vendía petróleo, ese petróleo significaba una exportación que hacía el país, y el valor de esa exportación no volvían al país, sino que podían quedarse en alguna inversión en el exterior. Entonces, un bien, un producto, una riqueza natural del país no redundaba en ningún beneficio para el país, todo se iba para afuera. Bueno, esto se termina y se obliga a liquidar en el país las exportaciones petroleras y mineras. O sea, los fondos hay que repatriarlos, hay que traerlos al país, y recién después podría, en todo caso, si existía un saldo, poder transferirlo al exterior. Por otro lado, también el control de importaciones, o sea, poder controlar qué importaciones, o sea, aquellas importaciones en rubros donde Argentina tenía, digamos, ventajas comparativas, permitir que Argentina no importar en ese rubro y que las empresas de industria nacional puedan producir para el país. Por otro lado, bueno, las restatizaciones, se restatiza el correo, aerolíneas argentinas, aguas, el control del espacio radioeléctrico, o sea, las frecuencias radioeléctricas, los astilleros, Tandanor, como uno de los astilleros, algunos ramales ferroviarios, yacimientos carboníferos Río Turbio, y numerosas estatizaciones de servicios públicos en las provincias. Incluso, bueno, acá nos falta acá YPF, de hecho, bueno. Bueno, el desendeudamiento, la cancelación de las obligaciones con el FMI, que hacían que el país sea más soberano políticamente y pudiera desarrollar una política económica con mayor autonomía. Bueno, el llamado a paritarias anuales, anualmente había, digamos, las paritarias no es algo que existió siempre, digamos. De hecho, durante el periodo neoliberal, las paritarias fueron suspendidas. Entonces, las paritarias, que implican las negociaciones entre patrones, digamos, la asociación de patrones, de dueños, los sindicatos y el Estado negociando los sueldos. Hubo un aumento en valores reales, no solo de los sueldos, sino además de las asignaciones familiares. Esto no sucede en la administración pública, ¿no? La administración pública no se rige por la ley de contrato de trabajo. Por otro lado, bueno, la ley de financiamiento educativo, o sea, se promulga una ley de financiamiento, por lo cual el financiamiento, digamos, los fondos destinados, el país debería destinar un 6% del PBI a la educación. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la repatriación de muchísimos científicos que estaban trabajando en el exterior, con proyectos, digamos, y repatriación con proyectos específicos en el país. La zonificación de ambientes sensibles al impacto de actividades humanas, como la ley de bosques y la ley de glaciares. La ley de servicios audiovisuales, muy importante, y que fue muy importante y bueno, nunca se pudo aplicar en su totalidad por la judicialización que generó la oposición, y básicamente la oposición de los medios. La asignación universal por hijo, una política fundamental, muy importante, que hizo que se desplomara totalmente la indigencia en el país, y digamos, hizo que el piso de ingresos de las familias creciera mucho, no tanto la parte de arriba, pero sí el piso de los ingresos de las familias creciera por la asignación universal por hijo. La universalización de las pensiones no contributivas por invalidez, también. O sea, antes, si alguien tenía un accidente o sufría de alguna invalidez que le impedía trabajar, durante el periodo neoliberal,
tenía que esperar que se muera alguien que estaba en sus mismas condiciones para poder acceder a un beneficio de pensión. A partir de las políticas implementadas con el kirchnerismo hicieron que el derecho de tener una pensión no contributiva por invalidez sea automático. O sea, si tenía una invalidez, tenía que tener una pensión. Bueno, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, o sea, no se pudo cambiar la ley de entidades financieras, una ley que es un bando de la dictadura militar, no se pudo modificar, pero sí se modificó la Carta Orgánica del Banco Central. Hubo repatriación de inversiones de bancos y aseguradoras, fondos que estaban en el exterior pasaron a estar en el país. Bueno, y con esto, todas estas políticas son políticas diametralmente opuestas a las políticas neoliberales. Por eso podemos decir que entre el 2003, por lo menos, y el 2015, el modelo implementado rompió con el modelo neoliberal anterior y se vinculó de alguna manera más al modelo de sustitución de importaciones o a algún tipo de desarrollismo del periodo peronista. Algunas apreciaciones finales. Bueno, el modelo neoliberal no es simplemente una teoría económica, ¿no? Sino se trata de un totalitarismo ideológico, ¿no? Esto que hablamos del mercado total es un totalitarismo ideológico, ¿no? Quiere decir que subordina todo al crecimiento de la economía del capital. El ser humano es tratado como una cosa al servicio de la acumulación del capital. Los recursos naturales o la riqueza natural es tratado como un recurso, como una cosa, al servicio de la renta del capital. O sea que lo que pretende es suprimir la política como espacio privilegiado de construcción democrática, sustituye el bien común por la búsqueda del libre juego del mercado, de la oferta y la demanda, dejando a los más desprotegidos en situación de exclusión, o mejor dicho, incluidos perversamente, no es que estén al margen, están al margen, pero están incluidos perversamente en el sistema, de modo tal que unos pocos viven a costa del hambre de muchos. El neoliberalismo destruyó y desarticuló al Estado. Se volvió un Estado ausente en varios aspectos, se desatendió de los efectos del mercado sobre los sectores sociales más vulnerables, renunció a contribuir a la justicia social e igualdad de oportunidades, las reformas implementadas alejaron el Estado de la ciudadanía, por ello se produjo una de las crisis de representación y de gobernabilidad, el lema de que se vayan todos del 2001, o sea, en el 2001 estalla esto, ¿no? O sea, el neoliberalismo estalla por los aires en el 2001. Las reformas estructurales desarmaron las funciones regulatorias y la intervención económica progresiva, o sea, a favor de los más pobres. Por ello se produjo una crisis de desarrollo. La política no está vacía ni está en crisis, simplemente cambió de función y de contenido. En lugar de potenciar y ordenar las luchas sociales, busca frenarlas, volverlas impotentes y ponerse al servicio de los grandes intereses. Los grupos dominantes que responden al modelo neoliberal utilizan diversas estrategias de presión, como ser el aporte a las campañas políticas, el sostén de fundaciones que operan como asesorías y encuestadoras de opinión de los partidos, y el financiamiento de estudios sobre propuestas que tienen incidencia en las agendas electorales. Pero el mecanismo más aceitado es el conocido como huelga de inversiones. O sea, cuando hay intereses que se ven amenazados por un gobierno que impulsa políticas determinadas, se crea un clima de pérdida de confianza, ¿no? Entonces hay pérdida de confianza, se genera una reducción, incluso la retirada de inversiones y de actividades, esto mezclado también con corridas cambiarias, bancarias, fuga de capitales, etc. Y básicamente lo que podemos denominar como un golpe de mercado. O sea,
Ya no son los golpes de Estado, los golpes militares, lo que se usan para doblegar a los pueblos, digamos, y a las voluntades populares, sino que ahora van a ser la extorsión económica la que se va a encargar de generar pánico y de generar golpes de Estado para torcerle el brazo a las autoridades legítimamente elegidas por el voto popular. Esto también lleva el nombre de terrorismo de mercado. Ya no es el terrorismo de Estado, sino el terrorismo de mercado el que va a disciplinar a las fuerzas populares. Bueno, también todo esto lleva a una crisis de participación, o sea, se produce una falta de compromiso social con la cosa pública, hay una despolitización de la población, a desentenderse del bien común, de la comunidad organizada, y la participación se reduce al mínimo, al proceso electoral cada 2 años. Digamos, básicamente lo que busca el neoliberalismo con todo esto es destruir todo el tejido social, ¿no? Y someter a un riguroso individualismo y a un sálvese quien pueda. Esta democracia de más de 3 décadas ha nacido bajo los lineamientos económicos y financieros del neoliberalismo, heredados de la dictadura, y todavía no ha sido capaz de embarazarse de ellos. Ha perdurado, se ha fortalecido y legitimado entre nosotros, vaciándose de contenido y desnaturalizando sus finalidades, en vez de buscar una patria justa, libre y soberana. Bien, hasta acá con una reseña, digamos, de la situación económica argentina de los últimos años, para poder pensar en el trabajo que vamos a hacer el viernes que viene, poder pensar las transformaciones generadas en el territorio a partir de todo esto. Bueno, entonces ahora, después de haber hecho un relato, digamos, del contexto en el que vamos a estar trabajando, vamos a ponernos a entender, digamos, la dinámica de la línea de tiempo. O sea, este icono me dice que esto va a ser unas herramientas que vamos a usar para el trabajo práctico. Entonces, la dinámica de la línea de tiempo, ¿no? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es saber cuáles han sido los cambios significativos en el pasado de la comunidad, de la localidad, de la zona, de los entrevistados, ¿no? Los eventos que tienen influencia en las realidades, esos eventos que tienen influencia en las realidades presentes, ¿no? O sea, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? La dinámica consiste en una lista de eventos claves, tal como los entrevistados los recuerdan. O sea, una lista tal cual como los entrevistados recuerdan esos eventos, es decir, el evento y un año en el que sucedió, por lo menos el año aproximado. A partir de esta construcción se buscarán paralelismos que permitirán encontrar razones por fuera de respuestas dogmáticas. O sea, nosotros lo que vamos a hacer ahora con esto es, vamos a trabajar en entrevistas. Esas entrevistas, la idea es que sean, ahora vamos a ver qué tipo de entrevistas van a ser, pero la idea es que a partir de esas entrevistas ustedes tengan que construir los datos con los cuales vamos a armar la línea de tiempo. Hay una primera tarea que es un trabajo en grupo. O sea, ustedes ya tienen las entrevistas, ¿no? Ustedes ya tienen las entrevistas hechas. Con las entrevistas de cada participante se intentará reconstruir la historia económica doméstica, mencionando los hechos más importantes que marcaron la historia laboral de los entrevistados, sus padres, abuelos y la propia. Se debe retornar lo más lejos posible al pasado hasta donde se tenga registro. Es importante que se haya entrevistado a personas de diferentes generaciones y de la mayor diversidad posible. Bueno, esto lo estuvimos viendo en la clase pasada. También a través de las historias familiares, reconocer cuáles eran los sueños familiares y cuáles son los sueños o aspiraciones hoy en día. Para destacar, este ejercicio requiere de conclusiones a nivel personal y grupal.
En el intercambio de las historias, los participantes podrán ir buscando coincidencias y diferencias en las situaciones que atravesaron cada una de las familias de los entrevistados. Las historias serán presentadas en plenario, en el foro, o sea, el foro de síntesis de la ronda de trabajo 2, en la que vamos a hacer el próximo viernes, ¿no? Entonces, ahí, en forma de tarjetas, van a colocar en una línea de tiempo esas tarjetas, y cada tarjeta va a involucrar un evento recordado, un trabajo desarrollado o una respuesta a las preguntas motivadoras. En plenario se realizará una correlación entre la historia económica familiar y la historia económica local, provincial, nacional e internacional. Se trata de periodizar la historia reciente, o sea, vamos a tratar de periodizar la historia reciente relacionando los periodos de la economía nacional y mundial con los procesos que se van a suceder, que se sucedieron, y los hechos locales más importantes. Bueno, actividad, esto es actividad, tarea, actividad. Armar las tarjetas de cada trabajo realizado por cada entrevistado. Cada alumno, alumna, ya tiene al menos 4 entrevistados como informantes claves de su localidad. Cada alumno, alumna, en forma individual deberá sistematizar la información de las entrevistas. O sea, tenemos el relato de las entrevistas, y a partir de ese relato hay que construir la información, los datos. Así que van a tener que completar tarjetas como la siguiente: años, nombre y apellido, trabajo realizado, actividad, tarea, dónde lo realizó, en qué institución, y el lugar y la localidad. Esto entonces va a ser, como ya les dije, va a ser una tarjeta por cada persona, por cada trabajo desarrollado. Tanto las personas que son las entrevistadas como las personas que son las referencias de las entrevistadas. Deberán completar una tarjeta por cada trabajo que haya realizado cada entrevistado y cualquier otra persona nombrada por el entrevistado. ¿Se entiende? Bien. Al finalizar tendremos tantas tarjetas como la suma de todos los trabajos que hayan realizado todos los entrevistados y sus familiares nombrados. Para completar la tarjeta, atender la siguiente instructivo. Año. Se deberá consignar los años en los que la persona ha realizado esos trabajos. Por ejemplo, entre 1976 a 1983. Nombre y apellido. Nombre y apellido del entrevistado, por ejemplo, Juan Pérez. También puede ser nombre y apellido de la persona nombrada por el entrevistado. Trabajo realizado, actividad, tarea. Se deberá consignar el nombre del trabajo realizado aclarando si es trabajo doméstico o de autoconsumo, autoabastecimiento o autoconstrucción, no mercantil. Trabajo mercantil dependiente, empleo, trabajo dependiente con patrón, trabajo mercantil autónomo, emprendimiento popular, mercantil autónomo o por cuenta propia, ¿no? Esto es todo lo que estuvimos viendo la clase presencial pasada. Trabajo comunitario, en organización comunitaria, social, ad honorem, no mercantil. Trabajo de estudio, no mercantil, incremento del fondo de trabajo futuro. Y habíamos dicho también que podría aparecer en algún caso actividades delictivas, o sea, básicamente el robo, por ejemplo. O podrían aparecer otro tipo de actividades como quinela, no sé, juego clandestino, ¿no? Riña de gallos, cosas que no van a estar acá. Por ejemplo, chofer de camión, dependiente, trabajo doméstico de ama de casa, empleada doméstica, dependiente, cocinera, repostera, autónoma. Estos son ejemplos de cómo tiene que ser esta parte, cómo se tiene que completar esta parte que dice trabajo realizado. ¿Dónde? Institución. Bueno, aclarar qué tipo de institución es, si es una empresa, si es una organización, si es una dependencia del gobierno, si es una organización, dónde realiza ese trabajo. Por ejemplo, en su casa, en una finca, en una empresa privada, en la municipalidad de Paclín, en la escuela 234, en Vialidad Provincial, en una empresa que trabajaba para Vialidad Nacional, bueno, así, ¿no? Localidad, aclarar la localidad, si es en otra provincia, también van a tener que poner la provincia. Importante, estas tarjetas serán insumos
para el trabajo del foro de cierre. O sea, no, ustedes tienen que traer todas las tarjetitas. Después el trabajo lo vamos a hacer en clase. El plazo para presentar todas las tarjetas será el viernes 29 de octubre. Así que espero que tengan buen trabajo y que puedan armar todas las tarjetas para poder, el 29 de octubre, poder realizar la tarea. Bueno, me despido, les deseo que estén muy bien y bueno, nos vemos entonces el viernes con la tarea realizada. Chao.